Viernes 21 de julio, estudiando la lección número 4, cómo nos lutró Dios, cómo nos rescata Dios. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Haciéndolo, estará contribuyendo a la expansión del Evangelio y abreviar la obra de Dios en justicia. Hágalo. El texto para memorizar dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Bendito y alabado Dios, gracias por tu gracia, porque ella no nos ha dejado tranquilos hasta que nos alcance y que nosotros seamos restaurados con la imagen perdida en el Edén. La oración la presentamos en gratitud a aquel que dio su vida por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Para hoy viernes, repaso de la lección número 4. La semana pasada estudiamos a Efesios 1 y en ese capítulo nos habla de la salvación en sentido general. Pero el capítulo 2 nos habla de la salvación en sentido individual. Cuando Dios hizo al hombre, lo dotó con facultades nobles, con buen juicio y perfecto en armonía con Dios. Sus pensamientos eran los pensamientos de Dios, porque estaba inclinado a las cosas de Dios. Y en consecuencia, al estar inclinado a las cosas de Dios, el hombre no tenía ese deseo de hacer otra cosa. Cuando el tentador ofreció el artículo del pecado en el mercado de valores, el hombre le creyó a Lucifer, o mejor dicho a Satanás, y no le creyó a Dios. Y ya hemos visto todo el daño que el haber obedecido a la serpiente nos ha hecho, tanto daño durante 6,000 años de pecado. En consecuencia, el hombre que tenía gozo en comunicarse cara a cara con Dios, que hablaba con él cara a cara como tú y yo hablamos, todo ese privilegio se perdió en la caída, porque el pecado es lo que hace división entre Dios y el hombre. Y el hombre, al pecar, lo primero que hace es esconderse. Busca a cualquier hermano de iglesia que haya apostatado y se haya ido al mundo. ¿Sabe qué hace ese hermano? No quiere que nadie le hable de religión, ni de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza, que fue afectada por el pecado, no quiere que se le hable de Dios. Y como no quiere que se le hable de Dios, entonces el hombre huye. Pero Dios siempre sale a buscar al hombre. Y cuando va al Edén, a su concierto, a su encuentro con el hombre cada mañana, y el hombre se esconde cuando escucha la voz de Dios, ¿cuál es la pregunta que le hizo Dios? Dice el versículo 8: y oyendo la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, es decir, al atardecer, se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre. El verbo que está ahí es el verbo kará en el hebreo, que significa proclamar o vocear o gritar. Dios gritó: Adán, ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa era la condición del hombre cuando cae, y es la condición del hombre hoy. Y en consecuencia el hombre procura ocultarse de Dios. No quiere que le hable de Biblia, ni de himnos, ni de religión. Hábleme de lo que me gusta a mí, los deseos carnales, no espirituales. Y hermanos, en esa condición el hombre no podía ser feliz. Y quiero decirles que la felicidad no es una condición, la felicidad es una persona. Cristo es la felicidad. Cuando yo tengo a Cristo, soy feliz. Por eso el sermón de Cristo fue: bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra bienaventurados en el griego es makarios, en el plural sería makarioi. Significa una persona perfectamente gozosa y feliz, algo sobrenatural. Solamente hay felicidad en la presencia de Dios. ¿Por qué entonces Dios busca al hombre si el hombre lo rechaza? Porque Dios es nuestro Padre, y el Padre o los padres buscan a sus hijos cuando están perdidos, extraviados, porque en la calle hay un lobo que lo está acechando para comérselo, para destruirlo. Hay un león rugiente en la calle y ese corderito o esa ovejita está sola, y las ovejas tienden a desorientarse, no encuentran el camino. Por eso es que Cristo es el pastor que sale a buscar la oveja perdida, que somos tú y yo. Entonces, para el hombre ir al cielo y gozar de la comunión con Dios, se necesita un cambio de naturaleza. Porque cuando Dios nos hizo de una naturaleza espiritual. Pero cuando el hombre peca, adquiere la naturaleza pecaminosa de Satanás, y ya el hombre es inclinado a lo malo en forma natural. En forma natural. Y cuando una persona se entrega a Cristo, lo que hace la entrega es golpea la naturaleza pecaminosa y la deja durmiendo, y entonces resucita o renace la naturaleza espiritual que había en el hombre, y esa es la que Cristo imputa y desarrolla en la persona. Pero la naturaleza pecaminosa se alimenta con los deseos carnales alimentados o invocados. ¿Cómo se alimenta la naturaleza espiritual que Cristo implantó en la conversión? Con el estudio de la palabra de Dios, con la oración sincera, con el cántico al Señor, con la comunión a los demás, compartir el mensaje a los demás. Esos 4 medios son los que Dios usa para mantener activa esa naturaleza espiritual, y en consecuencia nosotros estamos siendo transformados poco a poco a la semejanza de Cristo, la cual se perdió cuando pecamos en el Edén. Y en el camino a Cristo, en el segundo capítulo, dice: ¿por qué Dios no nos puede llevar al cielo en la condición que estamos? Dice aquí: porque sería un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos.
Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia incapacidad para el compañerismo de allí, que allí reina. Lo primero que un impío pide es: ¿dónde está el fentanilo? ¿Dónde está la cocaína? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está el whisky? En el cielo no hay nada de eso. Por eso es que Dios no puede llevar al impío en la condición que está, porque no sería feliz allí. Y Él respeta la individualidad de la persona. Y agrega: la gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Claro, porque si no se deleita en Dios, entonces el fuego, que es gozo para el cristiano convertido, se convierte en una destrucción para el impío. Y agrega: desearían ser destruidos a fin de ocultarse del rostro de aquel que murió para salvarlos. Oiga, el sol que ablanda la cera endurece el barro. El problema no está en el sol, el problema está en el material que recibe los rayos del sol. Los impíos son como la cera que se derriten ante el fuego consumidor de Dios, pero los justos, los que buscan a Dios, su naturaleza se robustece con los rayos del sol de justicia. Por eso es que Dios no puede llevar en la condición actual al hombre a menos que haya un cambio. Y Cristo lo dijo bien claro en Juan, el capítulo 3. Dijo Jesús, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, era un rico miembro del Sanedrín: de cierto te digo, que el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe? Ahí hay un vocablo que lo voy a invocar y lo voy a traducir como está en el original griego. Dice, amén, amén, o sea, categorizando. Te digo que el que no nace de arriba, hay que nacer de arriba, de lo alto, como dice la Biblia de Jerusalén. Hay que nacer de arriba, porque el nacimiento de mamá y papá no convierte. El nacimiento que se requiere es el nacimiento que venga del cielo. Por eso dice aquí, el que no nace de lo alto, no es de nuevo, de lo alto, de arriba, de Dios, no puede ver el reino de Dios. Es decir, el reino de la gracia. Y entonces Nicodemo, haciéndose el tonto, le dice a Jesús, ¿puede un hombre viejo nacer otra vez? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, nacer de agua es por el bautismo, y del espíritu la conversión intestina, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces él explica lo que es nacido de la carne, o sea, lo que es nacido de mamá y papá sigue siendo de mamá y papá, hijo carnal. Mas el que nace del Espíritu Santo, espiritual es. Ese nacimiento tiene que darse con la entrega del corazón del hombre a Dios. Ahí comienza el bautismo del Espíritu Santo que predicó Pedro cuando los judíos presentes le preguntaron a él compungidos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro le contestó. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos. Esta es la palabra metanoia en el griego, que significa un giro de 180 grados. Tú ibas para el sur, te devuelve hacia el norte. Eso es conversión. Si tú mentías, no miente ahora. Si tú ofendías, no ofende ahora.
Si tú insultabas, no insulta ahora, porque la conversión es la vida totalmente diferente a la vida antigua. Eso es nacer de nuevo, eso es nacer de lo alto, eso es nacer de arriba. Y agrega, arrepentíos, que es tristeza por el pecado, y abandono, y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, de los pecados, de vuestros pecados, de ustedes, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra que usa ahí es la palabra carisma, que es un don específico. Entonces el Espíritu Santo toma el control del convertido y ahí lo capacita para entrar al reino de gracia y al reino de los cielos. Hermanos, es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado. Y Cristo es el único que puede alcanzar con su mano a lo más profundo del abismo y sacarnos de las ergástulas del pecado y levantarnos a nueva vida. Y eso es lo que Pablo está enseñando en el capítulo 2. Y eso se llama gracia. La gracia que nos hace que Cristo descienda del cielo, extienda su brazo del abismo y te conquiste, te readquiera mediante extender la mano. Dios te extiende el brazo. Ahora tú tienes que agarrar el brazo y tú agarrado te sube del abismo y te rescata del hoyo. Eso es lo que se llama gracia convertidora. Y ese es el propósito que Pablo ha querido enseñar en la lección número 4 de esta semana. Mi pregunta es, ¿estás tú aprovechando la gracia de Cristo para que te rescate del hoyo? Si es así, que Dios te bendiga. Para mañana, sábado, entraremos a la lección número 5, expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Suscríbase a este canal de YouTube y dele clic a la campanita. Dios nos bendiga y nos guarde.